datos. Entonces yo acá tengo por acá, bueno, en la sesión pasada creamos una base de datos, ¿se recuerdan que hicimos una tablita de alumno? Este es un cliente de conectividad base de datos, muy parecido al PHP MyAdmin y también muy parecido al SQL Workbench, que era el que yo les había dicho que también podíamos usar. Podemos usar el SQL Workbench, cualquiera de los dos, o el PHP MyAdmin, ¿verdad? Entonces, el tema es que podamos tener un cliente que nos permita ir visualizando y creando elementos en la base de datos. Voy a crear una nueva tabla. El ejemplo que traigo el día de hoy, pues maneja una tabla que se llama cliente. Así le voy a colocar. Entonces sería la tabla. Vamos a ver cómo le puse al ejercicio. Clientes. Entonces es una tabla que se llama clientes. Lo voy a colocar por acá. Tabla clientes y voy a empezar con algunas columnas. Voy a cerrar acá. Listo. Entonces tenemos la tabla cliente y vamos a ver cómo me deja agregarle columnas. Entonces, todos los manejadores o clientes de conectividad hacia la base de datos, pues yo lo puedo hacer a través del lenguaje que recuérdense que les comentaba que se llama, que es el lenguaje Data Manipulation Language o el Data Definition Language, ¿verdad? Entonces, este de acá, donde yo le utilizo el Create Table y le doy las instrucciones para crear esa nueva tabla, unas instrucciones derivadas de lo que se conoce como el Data Definition Language, ¿verdad? Y el que vamos a estar utilizando desde Java es el Data Manipulation Language, que nos va a permitir insertar campos, modificar, borrar y seleccionar campos. Entonces a eso se le conoce como un DLL. Este es el DLL, el Data Definition Language, y DML, Data Manipulation Language, es el otro, ¿verdad? Que vamos a usar. Vamos a crear una primera columna. Solo voy a ver cuáles campos necesito para el ejercicio y vamos a crear la tabla. Ok, entonces necesito el ID cliente, que va a ser de tipo entero o numérico. Vamos a dejarle entero. Aquí le puedo decir que no permita valores nulos, que sea autoincremental, ¿verdad? Que lo voy a manejar como autoincremental. Y ahí ya tengo mi primera columna. Vamos a ver. Solo quiero validar que pueda crear el tema de la llave primaria. Chicos, vamos a irnos, que este es
Nuevo producto. Vamos a irnos a proyecto 2023. Voy a hacerlo más rápido aquí en PHP Miami. En la tabla clientes. Y el primero sería ID cliente. Es un entero. Voy a dejar 10 posiciones. Le voy a dejar que no permita valores nulos. Le voy a hacer un índice de llave primaria autoincremental. Luego vamos a ver el siguiente. Le voy a poner el NIT. Va a ser de, no sé, 20 posiciones, numérico. Este va a ser que no permita valores nulos. Y ahí voy a tener el nombre. Bueno, el NIT le voy a poner tipo varchar porque tienen algunos en la letra K. El nombre varchar de 200. Y vamos a tener la dirección. Dirección va a ser varchar de también de 200, lo voy a dejar. Listo. Y ahí tenemos ya la tabla creada. Ahí están sus columnas. Vamos a validarlas. NIT, nombre, dirección. ID cliente, nombre, dirección. Listo. Eso lo vamos a revisar. Autoincremental, no permiten nulos. NIT, nombre, dirección. Listo. Vamos a trabajar entonces con esas. Bueno, le voy a agregar una más que es el correo. Va a ser varchar de 100. Y igual, ¿verdad? Guardamos. Aquí tengo la estructura, entonces el ID cliente, nombre, NIT, nombre, dirección y correo. Con esas nos vamos a ir. Bueno, entonces ya tenemos de este lado nuestra tabla bajo nuestro proyecto 2023 y vamos ahora a irnos del lado de Java. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Un proyecto de Java Application y le vamos a poner proyecto 2023 para ir siguiendo el paso. Entonces ahora vamos a estar organizando nuestro proyecto de acuerdo a la estructura del arquetipo o plantilla que se conoce como MVC. Cuando yo manejo ese arquetipo plantilla, pues básicamente estoy indicando cuál es la manera en que yo voy a estructurar las diferentes componentes de mi proyecto. Entonces voy a ordenarlo en diferentes paquetes. Primero voy a crear un paquete que le voy a llamar el front end. Este paquete me va a servir para toda la capa visual. Entonces, por el momento, este ejecutable que tengo acá, lo voy a trasladar, o lo voy a mover con un refactor move hacia el paquete frontend. Entonces, voy a cambiar de acá y lo llevo al paquete frontend. Y ahora, pues ya puedo prescindir de este paquete porque dentro de mi plantilla de proyecto, dentro de mi ordenamiento, no me va a servir. Tengo el frontend, ¿verdad? Este modelo, el MVC, me va a servir para separar capas, ¿verdad? Me separa la capa de la vista, que es el frontend, me separa la capa de los controladores, que básicamente son todas aquellas reglas de negocio o todas aquellas mis clases de Java,
que me sirven para la lógica de cómo van a funcionar el sistema. O sea que todo lo que vimos de clases, interfaces, herencia, polimorfismo, todo eso lo puedo aplicar en mis paquetes que le voy a llamar mods, ¿verdad? Entonces voy a crear un paquete y le voy a llamar model. Este paquete, este es el que me va a servir para poder hacer toda la parte del modelado, toda la parte de la conectividad hacia mi funcionalidad de negocio. Entonces le voy a llamar model. Y ahora voy a crear un paquete más donde voy a tener todas aquellas referencias o conectividad hacia la base de datos y le voy a llamar el paquete DAO. ¿Por qué DAO? Porque le voy a llamar sobre las siglas de Data Access Object. O sea que este paquete van a ser todos aquellos objetos o todas aquellas clases que me van a servir para la conectividad hacia la base de datos, ¿verdad? Todas aquellas clases que me permitan la conectividad hacia la base de datos son las que yo voy a trabajar acá. Perfecto. Entonces voy a ir paso a paso para ir viendo cuáles van a ser las diferentes clases que yo voy a estar utilizando en cada uno de estos componentes. Entonces, aquí tengo el paquete DAO y ahorita vamos a ver a detalle qué voy a poner en cada paquete. Bueno, entonces voy a ir con lo más fácil, con lo que ya sabemos. Vamos a ir al paquete del model y voy a crear un Java class. Aquí voy a crear todas las clases, herencias y relaciones sobre la funcionalidad que yo quiero. Digamos que ahorita lo que quiero es trabajar la posibilidad de crear un mantenimiento sobre mi tabla de clientes. Eso quiere decir que yo puedo crear clientes, modificar clientes, consultar clientes. Entonces ahora voy a crear una clase que se llama cliente, que es mi clase base, mi clase con la que conocemos, que va a permitir el manejo de un objeto de tipo cliente, ¿verdad? Entonces voy a crear mi cliente, como ya lo hemos venido trabajando, y le voy a crear sus diferentes atributos que tienen que tener una correspondencia, lo vamos a ver por acá, deben tener una correspondencia con los atributos de la base de datos. Vamos a refrescar de este lado el proyecto y aquí ya tengo los clientes y tengo sus columnas, ¿verdad? Aquí está, listo. Entonces ahora que ya tengo por acá las columnas de mi tabla, voy a hacer una correspondencia de esas columnas hacia mi objeto cliente. Entonces lo coloco de esta manera. Tengo el ID cliente, tengo el NIT, tengo el nombre, tengo dirección. Y si no estoy mal, tengo correo. Vamos a corroborar. Tengo ID, NIT, nombre, dirección y correo, ¿verdad? Entonces, por ahí ya tengo la correspondencia de atributos que tienen mis tablas. ID cliente, NIT, nombre, dirección y correo. Entonces, lo que voy a hacer es encapsular estos campos y generarles sus getters y setters. Por el momento es lo único que voy a hacer. Entonces, voy a generar un refactor, el encapsulate fields, y le voy a decir que todos son privados, ¿verdad? Y le doy refactor. Entonces ahí automáticamente ya me genera toda la parte, solo voy a subir los atributos, me va a generar toda la correspondencia de métodos para poder acceder a esos
y me los deja privados. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear un constructor público que sea cliente y el constructor me va a permitir o voy a necesitar que ese constructor me maneje, ¿no? Me maneje el tema de la inicialización del ID. Recuérdense que el ID lo estamos manejando autoincremental. Vean acá, tiene verdadero en autoincremental. Entonces, quiere decir que cuando yo construya un objeto, ¿verdad? El ID, su ID cliente, quiero que le coloque 0, ¿verdad? Para que entonces cuando yo mande a persistir ese objeto a la base de datos, este numerito va a quedar en 0 y entonces la base de datos va a administrar el ID del cliente. Ahora lo vamos a probar. Bueno, listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera clase como la conocemos normalmente, una clase simple que tiene sus getters y sus setters. Entonces ya tenemos la clase cliente que nos va a permitir hacer la interacción o nos va a permitir setear y recuperar los campos. Pero voy a hacerle un método adicional, por acá que me va a servir, donde me permita imprimir la ficha del cliente. Entonces voy a crear un método público, lo voy a llamar imprimir y voy a crear pues las impresiones de la ficha del cliente. Entonces le voy a dar algunos adornitos aquí, ficha del cliente. Listo. Y voy a imprimir algunos de sus datos. Voy a imprimir el ID cliente, que sería el dis.id cliente. Voy a imprimir su nombre y correo. Esos datos únicamente. Hasta aquí es exactamente lo que hemos estado trabajando. Ahora unas clases que me van a persistir, me van a crear objetos que después voy a persistir a la base de datos. Y correo. Listo. Entonces ya tengo un método para imprimir los datos de mi cliente. Y ahí tendría finalizada mi clase cliente. Es una clase base, una clase donde yo le voy a poder poner reglas de negocio. ¿Qué es eso? Pues básicamente el comportamiento de los objetos de tipo cliente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que esto es lo que hemos estado manejando de manera normal, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Listo. Ahora lo que vamos a crear en el paquete DAO, que es el Data Access Objects, vamos a crear una clase que me va a permitir la conectividad a la base de datos. Entonces, esta clase es la que va a tener toda la potestad de poder efectuar la conexión a base de datos. Aquí hay algo bien importante que tienen que revisar previo a crear las clases de conectividad. Voy a ir aquí a las librerías y mi proyecto debe tener la capacidad de conectarse a una base de datos. En este caso, entonces, yo necesito incorporar una librería para la conectividad de la base de datos MySQL. Entonces, le voy a dar que agregue una librería. Y aquí tengo en librerías globales un conjunto de librerías que me permiten conectividad a varias cosas o efectuar algunas otras rutinas, ¿verdad? Entonces yo tengo que asegurarme que
tenga la librería necesaria para conectarme a la base de datos, ya sea un Oracle, ya sea un Postgres, ya sea... Podemos hacer la conectividad por medio de lo que se conoce como un Java Database Connector. A eso se le conoce con el nombre de Java Database Connector, y entonces yo acá dentro de mi computadora ya tengo un Java Database Connector Driver para MySQL. Tengo un Java Database Connector Driver para un Postgre, puedo tener uno para Oracle, y si no cuento con él, pues puedo buscarlo en internet, ¿verdad? Voy ahí de las fuentes oficiales un conector de base de datos. Entonces voy a la página de Oracle y busco un JDBC driver para Oracle y lo descargo y me lo va a descargar en un archivo que puede ser un .zip o puede ser un .jar, cualquiera de esos dos. El .jar es, digamos, un símil a un empaquetado de un .zip, solo que de Java, que se llama Java Archive, ¿verdad? Entonces, el Java Archive puedo descargar el .jar o puedo descargarlo en .zip. Después, lo que haría es utilizar librerías y le puedo decir agregue .jar o agregue el folder, ¿verdad? Entonces, yo lo busco dentro de mi computadora y puedo agregar un .zip o un .jar con el driver. Entonces, en este caso, yo ya lo tengo aquí en librerías y voy a utilizar el Java, el MySQL JDBC Connect. Agrego la librería. Una vez esté agregada la librería, yo ya puedo continuar. Puedo continuar y voy a crear una clase de Java. Esta clase de Java le voy a llamar la clase DAO. Como les digo, es el Data Access Object. Le voy a llamar DAO. Y aquí sí voy a empezar a trabajar o voy a empezar a escribir los diferentes instrucciones que yo necesito para efectuar la conectividad a la base de datos. Muy bien, primero voy a necesitar un atributo que me lleve la conexión. Entonces voy a crear un atributo privado que va a ser que va a heredar de la clase connection. Y le voy a llamar, no sé, conexión o, sí, podría ser voy a poner CON nada más, de conexión. Entonces aquí me dice que esta clase pues no la estoy reconociendo, no la tengo en mi proyecto, la tengo que importar para mi clase, y aquí le digo, ¿verdad? Voy a importar puede ser del Java SQL Connection o del driver, ¿verdad? De MySQL JDBC Connection. Yo lo voy a importar de Java SQL Connection. Entonces ya tengo el Java SQL Connection y voy a continuar. Ahora necesito tener un método que me devuelva ese parámetro para yo poder obtener la conectividad. Entonces, voy a crear un método público que devuelva un objeto de tipo connection y se va a llamar getCon, que es el atributo que tengo acá. Si quieren, le voy a poner conexión. Vamos a poner mejor el nombre. Para que no nos perdamos. Le voy a poner getConnection. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer ese método? Básicamente me va a retornar el parámetro. Conexión.
Entonces, con este método yo puedo invocar el llamado para que me devuelva la conectividad. También voy a setear una conexión, o sea, tengo que tener el set para la conexión. Este no me va a devolver nada, va a ser un set conexión. Voy a recibir ya una conexión. Y como lo hemos manejado, ¿verdad? This.conexión va a ser igual al parámetro conexión. Ok. Entonces estos dos métodos son para setear y para obtener una conexión. Pero ahora sí voy a utilizar el método que va a ejecutar efectivamente la conectividad a la base de datos. Entonces va a ser un método público y le voy a llamar conectar, que va a ser la conexión a base de datos. Cuando yo me conecto a una base de datos, pues definitivamente pueden existir errores. Pueden existir errores de red, pueden existir errores de que la base de datos no está activa, errores de acceso denegado, errores de usuario y password, un montón de errores. Entonces, yo voy a capturar esos errores y entonces, como lo vimos en el manejo de excepciones, voy a, ya anticipadamente sé que este método va a lanzar excepciones. Entonces yo lo tengo que definir. Recuerden, yo lo tengo que definir con que me va a lanzar pues un tipo de excepción. Como no sé cuál de todas, le voy a poner el tipo general que es el tipo exception, ¿verdad? Que es la clase, la superclase de todas las excepciones. O sea, yo no sé cuál puede lanzar. Puede ser que lance una excepción de usuario y password, puede una excepción de red, una excepción de puerto a la base de datos. Así que yo voy a colocarle pues la parte más alta de todas las excepciones para que me capture cualquier cosa. Ok, entonces voy a crear el try y voy a utilizar esta sentencia para la conectividad. Sería class.forName y aquí voy a exponer qué driver es el que voy a utilizar. Entonces voy a utilizar com.mysql, que es el que voy a utilizar, .jdbc de Java Database Connector Driver, para poder indicarle que ese driver o por medio de ese driver yo me voy a conectar a mi base de datos. Luego aquí establezco la conexión en mi clase, en mi atributo conexión. Entonces mi atributo conexión va a ser igual y aquí ya obtengo la conexión. Sería con las siguientes instrucciones: driver manager .get connection y aquí voy a ya utilizar el driver para poder conectar. Entonces dentro de comillas escribo lo siguiente: jdbc mysql para saber qué es el driver de mysql y aquí le tengo que colocar la dirección IP o el hostname o el lugar donde está mi base de datos. Entonces, en este caso, mi base de datos está en el localhost, en el puerto 3306. Esto ya va a depender mucho de la instalación de base de datos que ustedes hicieron. Si ustedes lo van a administrar esto, van a utilizar por red, pues aquí le van a colocar la dirección IP fija del servidor de base de datos, ¿verdad? Ustedes van a manejar la dirección de base de datos. Entonces aquí sería, yo la tengo aquí en mi host local, que es en la misma máquina, que es acá, mi localhost, en el puerto 3306. Listo, sigo editando. Este comando lo voy a editar acá para que se vea en pantalla. Entonces sigo editando el comando. Aquí le tengo que colocar
el nombre de la base de datos que voy a conectarme. Recuérdense que un motor de base de datos como MySQL es eso, un administrador de varias bases de datos. Entonces vean, acá en mi motor de base de datos local de MySQL tengo todas estas bases de datos. Yo me quiero colocar o me quiero conectar a la base de datos que se llama Proyecto 2023. Entonces ahora le coloco después del puerto el nombre. Aquí me falta un diagonal. Lo hago así solo para que quede en pantalla, pero si no lo puedo hacer directo, digamos. Entonces sería Proyecto 2023. Y aquí dentro de paréntesis voy a colocarle el user. En este caso es root, el de mi base de datos. Y le voy a concatenar con el ampersand el password. ¿Verdad? Y mi password, pues yo lo dejé como venía en la instalación y ya no le coloqué nada. Entonces, este es usuario y password. Esta no es la mejor práctica, ¿verdad, chicos? Que dejen aquí pintado el usuario y password. Regularmente lo podríamos hacer acá, establecer aquí un string que sea usuario y otro string que sea password para que ustedes lo envíen a la conexión. Inclusive, podría dejar más versátil esto, pero bueno, aquí podría darle inclusive qué base de datos me quiero conectar. Esta sería una mejor práctica, ¿verdad? Que cuando usen la conexión, envíen el usuario y password. Pero por este momento lo vamos a dejar así. Entonces, vamos a ver este error, Driver Manager. Me faltó ahí una letra A. Entonces, ahora sí, voy a importar el Java SQL Driver Manager. Entonces, aquí están las dos librerías que importé, la Java SQL Connection y la Java Driver Manager. Sigamos, pues. Entonces, acá, pues yo ya tengo la conectividad, pero tengo que capturar cualquier tipo de excepción que me da. Entonces, le voy a dar un catch. Le voy a decir que capture todas las excepciones, porque no sé qué puede suceder. Van a ser varias. Y que me las dé en un objeto que se va a llamar error. Y ahora, pues, simple y sencillamente quiero que me imprima el error y voy a obtener el get message, ¿verdad? Solo para que me diga cuál es el error. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos el método para la conectividad. Muy bien, pero nos está faltando un método para terminar esta clase DAO. El método que nos está faltando para terminar esta clase DAO es el método para cerrar la conexión. Entonces, ¿qué es la lógica? Cuando yo voy a hacer la persistencia de un objeto, yo voy a utilizar mi clase DAO, voy a abrir la conectividad, voy a persistir el objeto y voy a cerrar la conectividad. Es importante que se cierren las, digamos, las conexiones abiertas con base de datos porque de tener un montón de conexiones en desuso, eso va a degradar la base de datos. Entonces, este es un mecanismo de conectividad básico, inicial, pero hay otros más eficientes, como por ejemplo el manejo de un pool de conexiones, ¿verdad? Donde yo tengo el estar abriendo y cerrando conexiones puede hacer más lenta la base de datos, pero por el momento lo vamos a hacer así. Pero también puedo manejar el concepto de un pool de conexiones, quiere decir que la base de datos ya tiene predefinida para mi software, para mi aplicación, N cantidad de conexiones. Por ejemplo, le digo,
que regularmente mi software se puede administrar bien con 10 conexiones a la base de datos. Entonces yo por medio de otro mecanismo puedo administrar 10 conexiones abiertas a la base de datos y con esas 10 conexiones mi proyecto va a ir funcionando, ¿verdad? No cierra ni abre esas 10 conexiones, pero no va a abrir más de 10 conexiones. En cambio, así como lo tenemos configurado ahora, puede ser que abra más de 10 conexiones, ¿verdad? Porque va a abrir una conexión por cada petición. Entonces es importante cerrar. Muy bien, voy a crear entonces mi método para cerrar la conexión. Le voy a poner cerrar y le voy a colocar que también puede lanzar una excepción, porque cuando cierre una conexión puede ser que la conexión ya se cerró y darme una excepción. Listo, entonces igual hago el try. Y lo que voy a hacer es que voy a preguntar si la conexión, el this.connection, es diferente de nulo, eso quiere decir que si exista una conexión activa, entonces todavía voy a preguntar this.connection. Hay un método que lo puedo revisar que se llama isClose, si la conexión es. ¿Ok? Pregunto si la conexión no está cerrada, o sea, es igual a falso, ¿verdad? Si la conexión no está cerrada, entonces sí procedo a cerrar. This.connection.close, ¿verdad? De lo contrario, si la conexión ya está cerrada, pues ya no hago nada. Y voy a capturar la excepción de aquí del catch. Entonces sería catch exception error. Y lo que voy a hacer otra vez es imprimir el mensaje. Bueno, aquí voy a disparar un error. Que me dispare el error. Bueno, entonces con estas instrucciones yo ya tengo preparada una clase que me va a servir para darle a todos los objetos, si se recuerdan que hablábamos allá en el salón, que cuando yo manejo la persistencia hay pues estoy hablando de un mapeo objeto relacional, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? Pues el objeto es el que tengo en el modelo. Es el objeto cliente. Y el objeto relacional lo tengo que tener acá, en el modelo que va a ser mi tabla. Entonces, yo ahora que ya tengo una clase que le va a permitir la conectividad a mis demás clases del backup DAO, pues voy a crear mi capa que le voy a denominar cliente DAO. Entonces la voy a crear acá. Voy a crear una nueva clase y le voy a llamar la clase cliente Data Access Object, ¿verdad? Cliente DAO. ¿Y qué va a tener esta clase? Pues primero que nada, me va a heredar de la DAO. ¿Qué creen que logro cuando herede de la DAO? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué voy a lograr haciendo esta herencia? A ver, si no están dormidos, chicos. A ver, ¿quién me dice qué logro con la herencia esta?
A ver, Samuel Estuardo, está despierto por ahí, cuéntenos. ¿Qué creen que obtengo al tener esta herencia con la DAO? A ver, Samuel. Ahí ya obtendría todo lo programado, solo lo pasa directamente al cliente DAO. Y todo lo programado, ¿qué funcionalidades me da? ¿Qué capacidades le va a dar a Todo esto? lo que ya tiene de los getter y los setter y la Y- función de cerrar y la de los errores. Excelente, excelente, Samuel. Ahí lo que va a heredar entonces es que mi clase que va a tener el paso entre el objeto y la tabla va a tener toda la capacidad que le programé a la DAO para efectuar una conexión y para cerrar una conexión. Excelente. Entonces vamos a trabajar ahora en que esta cliente DAO va a ser mi puente entre la base de datos y mi objeto. Entonces voy a empezar a crearle los diferentes métodos necesarios para poder hacer eso, ¿verdad? Se recuerdan que cuando vimos de este lado de la base de datos, ¿verdad? Yo tengo aquí la base de datos, me voy a los datos y puedo construir scripts. Yo puedo venir y crear aquí un script para un insert, ¿verdad? Entonces, este insert es la capacidad que yo necesito. Yo necesito darle a este cliente la capacidad de persistencia, o sea, de insertarse en la base de datos. Pero también le quiero dar la capacidad de modificarse en la base de datos, la capacidad quizá de borrar y la capacidad de seleccionar o de recuperar. Entonces, eso es lo que vamos a programarle acá. En primera instancia voy a crear un método público que no va a retornar nada, pero le voy a llamar registrar. ¿Verdad? Entonces, este método me va a permitir efectuar el registro de una. Voy a retornar un booleano. Voy a retornar un booleano, a ver cómo nos va. Entonces, este registrar lo que va a recibir es un objeto de tipo cliente. Le voy a llamar cliente. Porque lo que va a hacer este método es tomar ese cliente, ese objeto, y persistirlo en la base de datos. Entonces, voy a importar del modelo el cliente. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones necesarias para que este cliente pueda persistirse cuando se registre? Pues primero como voy a necesitar una conectividad de base de datos, primero voy a darle un try para que él intente la conectividad a la base de datos. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer para persistir este objeto es que yo voy a conectarme a la base de datos, dejar preparado el canal para yo enviarle esos datos. Y después voy a ejecutar las instrucciones para poder insertar. Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar mi método conectar. O si quieren, le voy a dar this. Y aquí tengo mi método, ¿no? Mi método conectar. O sea, lo primero que yo quiero es que se conecte a la base de datos. Después de que se conecte a la base de datos, yo voy a crear lo que le llamamos un string o lo que le llamamos un script para poder darle las instrucciones de conectividad. Entonces aquí voy a utilizar esta otra clase que se llama una clase que es de tipo prepare statement. Y le voy a poner ST de nombre. Entonces lo que hace esto es que yo necesito una conexión
this.getConnection. Voy a obtener la conexión y le voy a lanzar un prepare statement. O sea, voy a decirle que ahorita le voy a mandar las instrucciones a la base de datos. Eso lo hago a través de este que se llama prepare statement, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es recibir un string, que es la instrucción DDL, DML, de Data Manipulation Language, que ese string me va a servir para efectuar el insert. Entonces aquí escribo el string necesario para las instrucciones de la base de datos que aprendimos el sábado pasado. Entonces le voy a colocar insert into el nombre de la tabla, que es clientes, ¿verdad? Voy a seguir escribiendo acá. Y ahora dentro de paréntesis le voy a poner los campos. ID cliente en el orden que yo quiera que vayan a grabarse. NID, coma, nombre, coma, dirección y correo. Correo. Perfecto. Puedo darle por aquí un enter. Sale un enter por acá. Para ir concatenando esto. Vamos a ver. Para que quede un poco más ordenado. Ok, prepare statement. Y aquí le voy a mandar la instrucción. Insert into, y aquí todavía continúa, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que aquí tenemos la instrucción values. Y aquí van a venir dentro de paréntesis todos los valores que yo quiero que vayan colocados. Entonces serían ID cliente, NID, nombre, dirección y correo. Son 5 campos. Entonces yo voy a poner 5 signos de interrogación. Solo que separados por comas. Estos signos de interrogación, yo posteriormente los tengo que reemplazar con los comandos o con los atributos directos de mi clase. Entonces ahorita lo vamos a ver. Vamos a revisar que no nos falte nada. Vamos a crear el catch. Error. Y voy a imprimir el error que me dé. Y vamos a ver acá, tengo que importar la librería prepare statement. Solo voy a escribir bien. Me falta una D. Ahora sí, voy a importar el Java SQL prepare statement, ¿verdad? Entonces reviso, tengo aquí un try, catch, tengo acá el cliente y ahora voy a decirle. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Cuando yo le doy un enter aquí, Java automáticamente hace una concatenación, vean, solo para que no se me salga de pantalla. Le di un enter ahí. Entonces ahora vamos a continuar, o sea, yo ya hice el prepare statement, que es el que le va a enviar a la base de datos el comando, la instrucción de SQL para insertar, pero si se fijan aquí los valores
quedaron con signos de interrogación. Un valor, 2 valores, 3, 4 y 5 valores. Pero ahora tengo que darle datos a esos valores. Entonces yo lo que voy a hacer es indicarle, el prepare statement era este ST, le voy a decir, mire, le voy a mandar parámetros, ¿verdad? Entonces le voy a mandar con un set, le voy a mandar el primer parámetro que es de tipo entero, porque recuérdense que el ID cliente era de tipo entero, ¿verdad? Pero como era autoincremental, entonces le voy a decir que reemplace el primer, o sea, el 1, el primer signo de interrogación con este valor. En este caso le voy a dejar valor 0. Voy con el siguiente. El siguiente era de tipo string. Entonces le busco un set. Por ahí debe estar el set string. Y aquí está el set string. Entonces ahora me dice, bueno, ¿en qué posición? Bueno, entonces yo ya tengo cubierto el interrogación 1, ahora va a ser en la posición 2. Entonces en la posición 2 yo voy a grabar el objeto cliente, punto, y voy a obtener su NIT, ¿verdad? Ahí ya le seteo el valor de NIT. Inclusive acá, se recuerdan que cuando construimos un cliente, yo le decía que el cliente tenía un valor, entonces sería punto ID, sería el get ID cliente. Porque recuérdense que en el constructor del cliente el valor del ID le pusimos 0, pero también lo podemos mandar acá. Terminamos entonces con los siguientes campos, setString. En este caso sería el número 3, ya tengo el 1, el 2, me toca el 3, que era el cliente.get, voy a obtener, en este caso era el nombre. setString, voy a obtener el dato 4, que sería el cliente punto, voy a obtener la dirección, y por último, voy a setear el string en el campo 5, que era el correo. Punto get correo. Muy bien, entonces aquí yo ya tengo construida la instrucción necesaria para registrar un cliente. Vamos de vuelta. Recibo el cliente como parámetro, ya el objeto que está en memoria. Creo un string o creo para poder darle la conexión a la base de datos, o sea, la instrucción necesaria para yo poder insertar en la base de datos mi cliente, le coloco la instrucción que aprendimos, insert into la tabla que se llama clientes, la tabla es clientes, que tiene el ID cliente, NID, nombre, dirección, correo, tenemos que tener mucho cuidado porque si no la base de datos nos va a decir que hay un error. Valores, y le pongo los 5 signos de interrogación para podérselo setear acá abajo. Entonces, ¿cómo lo seteo? Dependiendo del tipo de datos. Si es tipo float, si es tipo string, si es tipo double, yo utilizo el set correspondiente. En este caso tenía un entero, tenía un string y el resto son string, ¿verdad? Entonces tengo 5 campos, seteo los 5 campos. Tengo que tener mucho cuidado con el orden, porque si en el campo 2, por ejemplo, dice que es el campo 1, campo 2 el NIT. Y yo en lugar del get NIT le pongo get nombre y lo seteo como campo 2, ¿qué creen que pase, chicos? A ver, ¿quién se anima a pronosticar qué pasa si en lugar de get NIT le pongo get nombre y lo mapeo al campo 2?
Va a sobreescribir la base de datos. ¿Sobreescribir qué cosa? Los campos que va a recibir, en vez de recibir NIT, va a recibir el nombre. Correcto, los va a cruzar, ¿verdad? Yo voy a estar almacenando en el campo NIT los datos de nombres y ahí puede haber un serio problema. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sigamos. Yo ya tengo, y lo que me falta para terminar el registro es lo siguiente. Voy a darle un finally, recuérdense que el try tiene try catch, y el finally se realiza si tiene éxito o no tiene éxito, siempre se hace esto. Entonces, aquí lo que voy a poner es el cerrar la conexión. Independientemente si esto tuvo éxito o no tuvo éxito, yo voy a cerrar la conexión. Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Voy a ponerle por el momento void aquí. Entonces voy a recibir y aquí dice que este puede lanzar una excepción. Entonces voy a decirle que lance una excepción. ¿Ok? Entonces ahí ya terminó mi registrar. Bueno, pues para no seguir y ir probando vamos a probar. Entonces vean, ya tengo aquí mi clase cliente DAO que me va a permitir la conectividad con la base de datos. Entonces ahora me voy a ir al frontend y voy a empezar a hacer algo, ¿verdad? Con todo esto que ya empecé a trabajar. Entonces voy a venir y voy a crear una clase cliente. Entonces voy a crear, como lo hemos visto, cliente 1 va a ser igual a new cliente y voy a setearle valores. Ok, tengo que importar del otro paquete, modelo, el cliente. Bueno, entonces cliente 1 punto, le voy a dar un set, el NIT. Voy a darle cliente 1 punto, set, nombre. Ahora cliente 1 punto, set, NIT nombre, dirección, Santa Lucía. Y por último, este es string. Por eso me la está marcando ahí. Cliente 1.set, correo. J. Pérez @umg.edu.gt. Listo, entonces ahí ya le tengo seteados los campos de mi objeto cliente, pero ahora lo que yo quiero es que este cliente pueda persistirse. Yo lo que quiero ahora es que poder utilizar el mapeo objeto relacional. Entonces yo voy a ir y voy a instanciar una cliente DAO que le voy a llamar cliente DAO new cliente DAO. Esta va a ser la que me permita entonces poder hacer el mapeo objeto relacional. ¿Qué es lo que he hecho en estos clics? Únicamente pedirle que me importe estas clases de los otros paquetes para yo poder tener acceso, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí es donde viene el tema de la persistencia. Yo voy a venir y decirle que yo quiero manipular un cliente que se llama cliente DAO, punto, y ahora le voy a decir registrar. ¿Y qué quiero que registre o qué quiero que persista? Pues el cliente 1, que es este objeto que yo tengo acá.
Pero como recuérdense que esto puede generar excepciones o errores, el IDE me dice, mire, entonces voy a envolverlo en un try catch. Solo voy a quitar todo este log y le voy a poner un mensaje. Sería que me imprima el ex.getMessage. Listo. Entonces, vean, ya una vez tengo mi arquetipo, mi estructura, mi esqueleto, pues ya es más sencillo porque el frontend ya no tengo que hacer mucho. Ya solo tengo que instanciar objetos de tipo cliente, instanciar el tema de mi DAO para el mapeo objeto relacional y mandarle. En este caso, en este momento, solo tengo para registrar clientes y le doy el cliente, ¿verdad? Registre ese cliente. Vamos a probar si todo esto funciona, lo voy a grabar, voy a ver qué pasa. Bueno, pues por lo menos no nos dio ningún mensaje, no nos dio ningún mensaje de error. Aquí podríamos inclusive en la parte visual decirle que si todo esto funciona, le voy a dar un desplegar. El cliente fue registrado exitosamente. Exitosamente. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a ir a nuestra base de datos para ver si realmente pasó algo. Le voy a dar aquí refresh. Me voy a mi tabla clientes. Vamos a ver, no me está funcionando tan bien este. Voy a irme aquí a mi proyecto. A mi proyecto clientes. Vamos a ver si me registro. Voy a poner aquí un mensaje de error por aquello de que me esté entregando algún error. Para poderlo ver. Puede ser que esté mal formado mi SQL y por eso no estoy viendo algún error. Voy a volverlo a ejecutar. Bueno, según esto no está disparando ningún error. Voy a ver si estoy en la base de datos correcta. Conectar. Me conecté al proyecto 2023 con el user root password y vamos a ver mi insert de la tabla clientes. Vamos a generarle un error aquí para ver si se está conectando a la base de datos. Creo que se está quedando en algún lado, pero no me está dando el error. Vamos a ver ahorita. Aquí hay que tener mucho cuidado que hayamos escrito bien todo esto, ¿verdad? Que hayamos escrito bien que estamos sobre el localhost y revisar que nuestro puerto de conectividad sea el adecuado. Voy a revisar el puerto si mi base de datos está en este 3306. Voy a forzar un error aquí en conexión. Ok, por aquí ya va pasando. Dice que el proyecto 2024 no existe. Entonces, estamos bien acá. Proyecto 2023. Voy a ir a refrescar esto, permítame.
Vamos a ver, según los mensajes, dice que sí está insertando, pero voy a ver acá. Pero no me está mostrando datos. Vamos a ver dónde se está quedando. Por aquí está bien, hay conexión con la base de datos. Puedo forzar otro error, vamos a ver. Aquí ya me está indicando que el password no es correcto. Entonces, por aquí vamos bien. O sea, la conectividad sí se establece. Vamos a ver acá el registro. Ah, ya sé qué es lo que me está faltando acá, chicos. Vean, pues. Aquí tenemos la conectividad. Aquí tenemos la instrucción que le voy a pasar a la base de datos. Aquí tenemos el seteo de los campos que le voy a pasar, pero me está faltando que ejecute esa instrucción. No escribí por aquí el comando necesario para que esa instrucción se ejecute en la base de datos. Entonces lo vamos a incorporar en este momento. El comando es el siguiente. Yo tengo que decirle que finalmente después que ya preparé todo, la conectividad, el string, el seteo de datos, le dé un st punto y hay algo que se llama execute. Y le vamos a usar ¿verdad? Execute update. Entonces, este es el que vamos a utilizar para que finalmente le pida a la base de datos que esto lo ejecute. Entonces, voy a irme otra vez a mi frontend, grabo, y ahora sí, vamos a ver. Ok, ahí ya me está respondiendo la base de datos, ¿verdad? Ya me está diciendo, aquí pareciera que hay un error. Dice, aquí me está dando un error. Entonces, voy a ir acá y puedo ir a mi phpMyAdmin de nuevo y ver que todavía no tengo los datos insertados porque me está dando un error. Entonces reviso acá. Insert into la tabla. Recuérdense que aquí es muy importante los espacios en blanco y todo porque esta instrucción es la que llega a la base de datos. Entonces, si se fijan, si tienen visión de águila, aquí me faltó algo, ¿verdad? Aquí tengo un paréntesis que abre y aquí no lo estoy cerrando, ¿verdad? Entonces la instrucción tiene que estar bien formada. Insert into con los espacios en blanco adecuados y todo. Entonces en este caso, este paréntesis no lo estaba ingresando. Entonces ahora sí me dice que el cliente fue ingresado correctamente y voy a ir a mi base de datos. Y ahora sí ya tengo el cliente inserta. Voy a ir a este otro aplicativo para que me... Voy a darle F5. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está ya insertado el campo. Y con el campo autoincremental, que es el cliente 1. Entonces, hay algunas cositas aquí por mejorar. Por ejemplo, me está diciendo siempre que la inserción fue exitosa en el frontend. Entonces, pareciera que esto no me está funcionando bien porque siempre me está diciendo que la conectividad es exitosa, ¿verdad? Entonces, esto lo puedo revisar. ¿Dónde es que debo colocar el éxito aquí? Porque si me voy a modificar, por ejemplo, una malformación del SQL, vean, me está dando error de sintaxis en la línea, no sé cómo está configurada mi base de datos, pero esto no me lo debería de tirar, ¿verdad? Que dice, el cliente fue registrado exitosamente. Entonces, lo
lo tengo que poner en otro lado porque esto no es acá. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Disparando. No, se recuerdan que aquí yo tenía un error acá. O sea, no voy a imprimirlo, sino voy a dispararlo. Voy a decirle que realmente devuelva ahí el error. Entonces voy a ir otra vez a mi proyecto y ejecutar esto. Vamos a ver. Ah, creo que lo corregí, ¿no? Ah, no, aquí está. Entonces aquí sería que dispare esta excepción. Entonces tengo que pedirle que dispare una excepción acá. Vamos a ver cómo disparo la excepción. Tendría que ser así esto. Entonces vamos, en lugar cuando dé este error, que dispare la excepción. Eso es finalmente lo que quiero. Solo denme un segundo, chicos. Ok, entonces voy a ir viendo aquí mi base de datos. Ahorita solo tengo un registro almacenado. Y ahora vamos a ver si con esto ya me resuelve. Y aquí está, ¿verdad? Ya me dispara la excepción. No sé realmente en qué idioma tengo mi base de datos porque los errores los está tirando en un idioma que no entiendo bien, ¿verdad? Pero ahí está directamente el error ya de base de datos. Entonces, lo que tengo que hacer es no capturar sino disparar la excepción para que hasta en el frontend, yo aquí ya sí podría volver a poner el cliente registrado exitosamente. ¿Verdad? De lo contrario, pues voy a capturar esto. Voy a capturar. Entonces, voy a volver a darle. Y ahora sí ya no me dice cliente exitoso porque sigo con el error de sintaxis. Voy a cambiar algunos datos. Voy a ponerle otro NIT. Voy a instanciar otra información. Vamos a ponerle María Juárez. Siempre Santa Lucía. M. Juárez. Y listo. Entonces ahí ya tengo para poder registrar otro cliente. Lo voy a hacer, voy a grabar. Ah, no corregí mi capa DAO. Entonces sería inserito. Voy a ejecutar esto. Y ahora sí tengo cliente registrado exitosamente. Denme un segundito, chicos.
Inge, no sé si desactivó usted. Sí, chicos, ahorita continuamos. Sigamos, pues. Les comento entonces. No sé si hay dudas con el tema del registro. Las instrucciones completas para poder hacer el registro de un cliente. Entonces, ahora nos tocaría seguirle dando funcionalidad a la cliente DAO para poder dar el siguiente paso, ¿verdad? O sea, la funcionalidad sería, yo ya puedo conectarme a la base de datos, yo ya puedo registrar un cliente, ahora nos tocará actualizar, ¿verdad? Entonces, ahora voy a ir a actualizar. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues la actualización igual, voy a recibir un cliente que es el que voy a persistir. Voy a hacer un prepare statement, que es mi comando para poder modificar, solo que el comando update es un tanto diferente. Vean, aquí dice update, la tabla clientes, set, y aquí coloco need y valor, ¿verdad? Campo, valor, campo, valor, campo, valor. Y de igual forma, pues ya reviso. Aquí tengo solo que aquí es un tanto cambiado el orden. Vean, el 1 es el NIT, así que le voy a cambiar. El 1 es el NIT, el 2 es el nombre, el 2 es el nombre, el 3 es la dirección, 3 dirección, 4 es el correo, 4 correo, y el 5 es el cliente. Si yo no lo hago en el orden adecuado, no voy a obtener el resultado correcto. Entonces, para actualizar, ya hice la modificación. Voy a estar actualizando donde el cliente sea igual a un cliente o a un ID cliente que yo necesite. Porque de lo contrario, recuérdense que si yo no le pongo que cliente actualice, me va a actualizar toda la base de datos. Vamos a ver cómo tenemos la base de datos en este momento. Voy a darle refresh. Y aquí está. Tengo dos clientes, María Juárez y Juan Pérez, con ID 1 y ID 2. Bueno, entonces, igual, ya hice mi statement, que es el update. Ya seteé los campos, le doy el execute y ahora voy a probar. Me voy a ir a mi capa de presentación y ahora voy a decirle que cliente 1 punto, voy a setearle, hoy sí necesito setearle un ID, que va a ser el ID 2. O sea que María Juárez le voy a cambiar, por ejemplo, su correo. María Juárez 2023. Fíjense cómo está el dato. El dato dice mjuarez@umg.edu.gt. Ya se logra ver ahí el dato. Ahora voy a ejecutar la actualización, ¿verdad? Ya no voy a ejecutar registrar. Ahora voy a ejecutar. Voy a poner registrar dentro de comentarios. Y voy a poner, bueno, para que no se les complique, mejor voy a copiar esto. Entonces ahora ya no voy a probar el registro. Ahora voy a probar una actualización. Listo. Entonces aquí voy a hacer la actualización. Ya no sería punto registrar, sino punto actualizar. Siempre el cliente, ya no le voy a poner registrado, sino actualizar. Actualizar. Listo. Ahora ejecuto esto. Me dice que el cliente fue actualizado exitosamente. Acá lo tengo. Y ahora voy a ir a mi base de datos. Voy a mi base de datos. Le voy a dar un refresh aquí a mi tabla. Y aquí tengo ya el dato. No sé si se logra ver, pero ahí está el dato mjuárez2023@mibmg.edu.gt. Los demás campos que son exactamente iguales, pues ya no los toca, ¿verdad? Yo únicamente toma los campos modificados. Y ahí ya tengo
la posibilidad de, ya tengo mi DAO para poder registrar y actualizar. Entonces, si le quiero seguir poniendo funcionalidad, ahora voy a poner cómo borrar. Entonces, como el esqueleto del método es muy parecido, me voy a ir a borrar. Voy a copiar el método actualizar. A copiar acá abajo. Ahora el método es borrar. ¿Y qué voy a borrar? Pues voy a borrar un cliente. Ahora lo que tengo que cambiar es la instrucción a la base de datos del borrado. Es diferente también. No es un update, es un delete. ¿Verdad? Delete. Ahora dice la palabra reservada from, la tabla clientes, y ya no necesito más datos. Únicamente decirle qué cliente va a borrar, ¿verdad? Únicamente voy a decirle qué cliente quiero borrar. El ID. Entonces ya no necesito hacer todos estos sets porque solo tengo un set que es el ID cliente. Entonces voy a quitar todos estos y solo dejo el set del ID cliente, que es el 1. Es el único signo de interrogación que tengo. Entonces sería get ID cliente para que obtenga. Ahí está. Entonces con eso voy a borrar el cliente. Entonces voy a probar en mi clase frontend. Ahora les voy a dejar por acá. Voy a comentar ya la actualización. Bueno, esta no, esa la puedo dejar ahí. Y ahora voy a hacer el borrado. Voy a hacer el borrado del cliente 2, que es el que tengo acá. Borrado del cliente 2. No es una práctica, digamos, que va a depender mucho de las reglas del negocio, ¿verdad? De las reglas del juego, de su proyecto, pero generalmente no borramos información de la base de datos, sino cambiamos estados. Entonces, así es como lo vamos a manejar. Generalmente no estamos borrando información. Entonces, vamos a decirle que el cliente fue eliminado o borrado. Fue borrado exitosamente. Vamos a ejecutar esto. Y aquí ya lo tengo. Entonces me voy a mi base de datos y a la hora de darle un refresh, vamos a ver, ID cliente 2. Voy a comentar ya la actualización. Ya. No le cambié acá el llamado. Sería punto borrar, ¿verdad? Bórreme el cliente. Ejecutemos. Cliente borrado exitosamente. Me voy a ver mi base de datos. Le doy refresh. Y ahí ya no tenemos cliente, ¿verdad? Ya nos borramos ese cliente. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas con esto? Aquí ya la tenemos agregada funcionalidad para borrar, para actualizar y para
registrar, actualizar y borrar. Solo rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, vamos a terminar con una última que es recuperar la información de un cliente. Entonces, le vamos a dar acá, sería, en este caso, le vamos a poner consultar, ¿verdad? Entonces, sería consultar. Entonces, va a devolver un cliente. Voy a consultar. Aquí no necesito un cliente, aquí lo que necesito es un ID. Entonces voy a recibir un entero que sea un ID cliente. ¿Verdad? Y ahora cambio el statement hacia, en lugar del delete, select. Siempre es from, select from, clientes, where ID cliente, igual al ID que voy a traer. Entonces ahora ya no necesito ir acá. Solo le voy a setear el ID cliente. ID cliente. Listo. Y va a devolver, después de el execute, le voy a decir que retorne, return, un cliente. Ok. Veamos pues. Aquí lo que tenemos que hacer es que ya me va a devolver un dato. Así que aquí ya no voy a utilizar solo que ejecute, sino que aquí voy a necesitar que el statement me dé un resultado. Y ese resultado lo voy a grabar en un tipo de clase que se llama result set. Es un result set y le voy a poner resultado. Ese result set es el que me va a servir para obtener lo que la base de datos me devuelva. Entonces, yo le digo que el resultado de ese query, resultado, va a ser igual al statement punto y le voy a decir el comando execute query. Porque a diferencia de solo el execute update, yo sí necesito que me devuelva algo. Entonces sería execute query. Entonces ahora ese resultado yo ya lo tengo acá. Aquí tengo los datos en este objeto tipo resultado, pero ahora los tengo que trasladar a un objeto de tipo cliente. Entonces voy a crear un cliente acá para poderlo devolver. Cliente va a ser new cliente. Entonces ahora le digo que como el resultado puede ser un conjunto de valores, no solo una línea, pueden ser varias, lo voy a meter en un ciclo. Lo uso así, resultado.next. Y ahora sí voy a tomar mis diferentes sets, ¿verdad? Entonces, cliente.set, en este caso es el ID cliente, va a ser igual a mi result set, o sea, resultado, punto, voy a obtener un entero y le digo el nombre de la columna de la tabla de la base de datos. En este caso, dentro de comillas, se llama ID cliente. ¿Verdad? Y así voy a ir con cada campo. Tengo que cubrir todos los campos. Cliente punto, en este caso sería set need, va a ser igual a resultado punto get, en este caso es string, y el campo, ¿cómo se llama? Entonces, en este caso se llama need. Y así voy a ir con todos los campos.
temas de tiempo, voy a terminar solo con el campo nombre, pero ahí voy con todos. Need, le cambio aquí nombre, punto set nombre, y el campo de la base de datos, nombre. Y me faltan dos, que es el dirección y correo. Voy a hacer rapidito. Y el último set, que es correo. Y el campo de la tabla, que es el correo. Listo. Voy a terminar entonces el método. Ya tengo aquí mi ciclo. Y ahora voy a retornar el cliente que ya tengo previamente llenado. ¿Ah? Perfecto. Entonces, ahora voy a probar esto. Voy a grabar. ¿Y cómo lo puedo probar? Voy a crear un cliente 2 por aquí. Voy a crear un cliente 2. Cliente 2, igual a new, cliente. Como ya tengo instanciado un cliente DAO, que es el que me permite la conectividad, lo voy a hacer acá. Entonces sería cliente DAO es igual cliente DAO punto. Vamos a ver, cliente DAO punto. Vamos a ver cómo le puse. Es este, cliente DAO. Vamos a ver por qué no me lo... Voy a copiarlo acá. Cliente DAO punto, en este caso sería consultar. Voy a consultar el ID cliente 1, solo que ahora quiero que esto, como me va a retornar un cliente, lo voy a asignar a cliente 2 para que vaya a consultar a la base de datos y esa información me la dé en este cliente 2. Ahora sí voy a utilizar el cliente 2 punto imprimir, que por ahí tenía. Y listo. Voy a poner esto entre comentarios para que no se nos confunda. Y ahora solo vamos a ejecutar la consulta. Entonces dice from clientes where ID cliente igual a 1. Hay un error de sintaxis acá. Entonces vamos a revisarlo. Select from. Sí. Necesito decirle qué columnas. Entonces sería todas. Select asterisco. Select asterisco from clientes. Y ahí está, ya me recuperó la ficha del cliente, me fue a traer el ID cliente 1, el nombre y el correo, como lo tenía impreso. O sea, se conectó a la base de datos, recupera la información del cliente 1 y ya lo tengo del lado del frontend para yo poderlo manipular. Bueno, chicos, por tiempo, llegamos hasta aquí. Rápido, un par de información. Ya solo nos quedan dos clases, la clase del 21 y la clase del 28. De ahí tenemos el 4 de noviembre, examen final y entrega de proyecto. El proyecto lo voy a dejar colgado el día de hoy, de una vez en la plataforma, para que lo vayan examinando y estudiando. Y básicamente con este ejercicio tendrán todo lo necesario para poder conectarse y poder hacer su proyecto. No sé si hay un minuto de dudas, solo voy a parar la grabación.
Listo, ya paré la grabación, dejo de compartir y 1 minuto si hay alguna duda, chicos. ¿No tienen dudas? Bueno, entonces me despido. Que pasen un feliz sábado y estén siempre pendientes de nuestro chat porque ahí vamos a estar dando información oficial de cómo va a estar funcionando, digamos, las modalidades, si vamos a seguir en modalidad virtual o cómo vamos a estar trabajando. Entonces, por favor, les pido que estén pendientes y que no se dejen sorprender por otra información que no sea la que yo les posteo oficialmente dentro del chat dentro del chat que tenemos acá. De acuerdo, ingeniero, gracias. Lo denme un segundo. Gracias. Bueno, muy bien, chicos. Feliz día entonces, que la pasen bien. Y cualquier tema ahí oficial, nos vemos en el chat. Les vamos a estar compartiendo la información. Que tengan feliz sábado. Gracias, ingeniero. Feliz fin de semana. Pues sigue igual. Gracias.